Hola hermanos, el día de hoy 8 de agosto del 2023 y es martes de la 18ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria, uno de los grandes santos de la historia de la iglesia, muy poco conocido. De hecho es más conocido y se le considera a veces como el segundo fundador, Santo Tomás de Aquino, pero realmente el fundador de la orden de predicadores es Santo Domingo de Guzmán. Que nace en Caleruega, eso es allá en Burgos, en España, en agosto de 1170, de hecho un 8 de agosto, fíjense, el día de su cumpleaños. Él va a morir un 6 de agosto de 1221, pero lo que pasa es que siempre se ha considerado, además el 6 de agosto ya saben ustedes que es día de la transfiguración, entonces se ha preferido utilizar, de hecho en otras partes, creo que en Guatemala y en México se celebra el 4 de agosto, me parece, por ahí lo he leído en algún lugar. En fin, fíjense, su papá y su mamá, de hecho su mamá se le conoce como Santa Juana de Asa, no es santa, solo ha sido beatificada, en 1828 fue beatificada, pero su papá, don Félix de Guzmán, es considerado, al menos está en el proceso hacia la beatificación, ¿no? Y tiene dos hermanos, tuvo dos hermanos, el menor de esos hermanos es beato. Es beato también, y de hecho es uno de los primeros beatos porque se hizo dominico, y entonces, bueno, se hizo igual que él. Vamos, estudió al inicio a manos de un tío que tenía él, que Gonzalo de Asa, que fue el que lo fue educando, luego estudió en Palencia, se formó, llega a ser vicario general de la diócesis de Osma, canónigo, bueno, una persona muy inteligente, a los 28 años ya tenía todos los títulos habidos y por haber de la época, ¿no? Porque acuérdense que es la época en la que van naciendo las universidades y entonces todavía no tenemos una estructura, de hecho los dominicos van a ser grandes maestros en las universidades, y entonces junto con su obispo, con el obispo de Osma, es enviado, le pide el rey les pide que por favor vayan a concertar, es Alfonso VIII el que les pide esto, que vayan a concertar un matrimonio de una de sus hijas en Dinamarca. En lo que van de camino, él ve en Francia la situación que se está viviendo por la herejía cátara, la herejía albingense, y eso le da un vuelco, va a Roma, estando en Roma toma la decisión de hacerse misionero y le pide al Papa el permiso de ubicarse ahí en el Languedoc francés, se va a Toulouse, ahí funda la primera casa. Bueno, óigame, una cosa extraordinaria, vamos, para la muerte de él creo que habían más de 60 casas dominicas ya, o sea, ya había cualquier cantidad de provincias, y hace un trabajo extraordinarísimo, hombre, ¿para qué? El primero que lo apoyó va a ser el Papa Inocencio III, que va a ser el mismo que va a apoyar a San Francisco de Asís. Él participó del Concilio IV de Letrán como perito, porque él no era obispo. Lo nombraron obispo, ustedes no tienen idea, lo nombraron obispo por lo menos 3, 4 veces, pero el hombre muy inteligente dijo que no. Y bueno, ya les digo una cosa, vamos, por favor, uno de los más grandes santos aglutinó alrededor suya la orden de predicadores, pues los dominicos. Bueno, ahí hay alguna historia también con eso, porque resulta ser que su mamá, cuando estaba embarazada y tenía muchas dificultades, de hecho, para eso, soñó que de su vientre salía un perrito con una antorcha. Y se asustó la señora, entonces se fue al monasterio de Santo Domingo de Silos, y por eso se llama Domingo, porque el monasterio de Santo Domingo de Silos, y la interpretación es preciosa, ¿no? Que él va a iluminar el mundo, y va a ser un perro, o sea, va a ser realmente Dominicanis, es decir, el perrito del Señor. Ahí viene el asunto, el perro del Señor, el gran defensor. Luego, vamos, Domingo es famosísimo también por el tema de al Santo Rosario. O sea, desde el inicio se defendió, hay un beato dominico, el beato Alano, que, ¿cómo se llama? Que cuenta cómo fue la historia, porque él estaba preocupado, porque no se lograba que hubiese las grandes conversiones que se necesitaban, y entonces la Virgen le dio el arma, el salterio de la Virgen, así se llamaba originalmente el rosario, y como cuenta que se fue allá a un bosque y estuvo durante 3 días y luego ya regresó con la estructura del rosario. Es muy probable que antes de que se estructurara el rosario con los misterios y estas cosas, colocar un Padre Nuestro, las 10 Aves Marías y el Gloria y las otras oraciones que se hacen, eso es evidentemente muy posterior, pero que ya existía, ¿no?, una práctica de que la gente queriendo imitar a los monjes que rezaban los 150 salmos, hicieran 150 Aves Marías. Y entonces el arma poderosa, vamos, el arma poderosa, el arma de la Virgen, no lo dudemos, hay que creer en la fuerza del rosario. Cuando ustedes sientan que la cosa flaquea, es el momento para agarrarse del Santo Rosario y adelante. Bueno,
por favor, mejor no les cuento. Tengo un rosario hasta debajo de la cama, oigan, ahí debajo de la almohada, porque yo para que siempre lo tengo presente y tengo rosarios por todos lados. Aquí, miren, solo me basta estirar la mano y aquí, un rosario. Estiro por allá, al otro lado y otro rosario, solo que este es el que con el que uso para rezar la coronilla de la Divina Misericordia, porque tienen bueno, igual, perdón, pero ¿de dónde nace? Nace de ahí. Nace de Santo Domingo de Guzmán. Fue canonizado en 1234, es un santo que ha sido canonizado relativamente rápido, pero como les digo, el gran problema es que generalmente es más bien a Santo Tomás de Aquino al que se le da pues la gran preponderancia, porque claro, es un santazo también, eso no cabe duda, pero Domingo de Guzmán, ya, no hablaba mucho, ya. ¿Qué era lo que quería él? Era hombres que hablaran de Dios y que hablaran, de hecho, perdón, en el orden. Lo que quería de sus dominicos era que fueran hombres que hablaran con Dios y que hablaran de Dios. Punto. Y adelante. Vamos, primera lectura, libro de los Números, capítulo 12, versículos del 1 al 13. En aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que la Marita era medio chismosa y envidiosa, ¿no? Eso es el gran problema, ¿no? Bueno, ¿y por qué solo a él le ha hablado el Señor? Miren, ya les digo que la envidia es lo peor que puede. Es un pecado tan sutil pero tan desgraciado. Le arruina la vida a cualquiera. Es decir, si usted se deja llevar por esto y que, ay, es que... Y siempre va a ser así, ¿no? ¿Cómo es que dice el refrán anglosajón? Dice que el patio del vecino es siempre más verde. Siempre lo vemos así, siempre se va a ver más verde. Y eso ocurre mucho. Ay, es que yo quisiera tener aquella, qué sé yo, aquel carro, aquel reloj, aquel teléfono, aquel móvil, aquel celular, pues aquel lo que sea. No, hombre. Aquella camisa, aquel puesto, pues claro, vamos a por los puestos. Yo quisiera tener aquella parroquia, dice uno de sacerdote. Yo quisiera ser obispo, no sabe lo que dice, apréndanle a Santo Domingo. Es decir, es esto, es siempre la envidia, siempre andamos buscando no sirve de nada. Y la belleza de Dios, ¿verdad? Vénganse para acá, muchachitos, y los puso en orden. Solo que, ahí sí, evidentemente, eso es la cultura judía, ¿no? Solo castigaron a María. Sí, eso fue la pobre Marita la que le cayó, porque Aarón, que también había andado de chismoso y de envidioso, y además Aarón, acuérdense toda la historia de aquel becerro que le salió, y no lo castigaron. Entonces, claro, hay un poquito ahí de machismo del mundo judío, claro que lo hay, no hay que negarlo, pero la figura nos sirve a todos, la intercesión, la oración de intercesión de Moisés que va a curar a María. Vamos al Evangelio. Bueno, vamos por partes. Fíjense, este Evangelio va a ser el Evangelio que vamos a leer el domingo. En algunas partes, y quiero aclararlo porque me pasó y me lo preguntaron. Padre, pero fíjese que nosotros no leímos ese Evangelio que usted comentó el día de ayer, porque ayer hemos comentado el de la multiplicación de los panes. ¿Saben por qué? Porque resulta ser que, fíjense, ese era el Evangelio que correspondía al domingo 18 del tiempo ordinario. Pero como hemos celebrado la transfiguración anteayer, entonces por eso no se ha leído. Sí, hemos leído la transfiguración de Mateo del capítulo 17. Entonces, pero hubo partes en algunos lugares, no me pregunten por qué, porque normalmente la transfiguración quedaba por encima de todo. El Papa predicó de la transfiguración en la Jornada Mundial de la Juventud, pues eso fue lo que él predicó. Pero parece ser que en algunas diócesis decidieron no hacer la transfiguración. No sé por qué, eso sí, hasta ahí no llego. Entonces, ayer, lunes, leyeron este Evangelio que corresponde al martes, porque no se podía leer dos veces seguidas, domingo y lunes,
el mismo evangelio. Esa es la razón. Nosotros vamos en este orden. Padre, pero usted está diciendo que el próximo domingo lo vamos a leer. Sí, es cierto, lo vamos a leer. Así que si no les gusta todo lo que digo aquí, esperen que madure un poquito más el asunto para el próximo domingo. Vamos. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡Es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para ser preciso, y para que no vaya a quedar yo aquí como mentiroso, estos últimos dos versículos, es determinada la travesía, llegar, esa no lo vamos a leer el próximo domingo. Vamos a leer: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Bueno, terminada la multiplicación de los panes, tres momentos importantes. Primero, Jesús despide a la gente. Él se toma el tiempo para estar con la gente. A mí me gusta eso, fíjense. Me encanta. A mí me encanta las misas, sobre todo los domingos. Trato de irme a la puerta del templo, ¿no?, a despedir a la gente. Y créanme que si no es porque la sacristía queda hacia atrás, aquí en la parroquia, porque algunas parroquias queda enfrente, no queda en la entrada, a mí me gustaría eso. Yo preferiría irme a la puerta todos los días para despedir a la gente, para poder saludarla, porque siempre existe esa... Cuando uno se va a la sacristía, entonces ya la gente no se le acerca. Y yo creo que esto no es sano. Eso es pastoral, ¿no? Jesús es un pastor. Acompaña a la gente, se va a despedirla. Segundo momento, la oración. La oración. Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús necesitaba estar a solas con su Padre. Necesitaba orar. Y esto es lo que ocurre. Se va a orar a solas. Claro, en el Evangelio ya sabemos que Jesús ora muchísimo y que se va a solas muchísimo. Pero creo que este momento es crucial por la muerte de Juan, por la multiplicación de los panes. Tercer momento, la barca. La barca que hace agua por todas partes y Jesús avanza. Lo hemos escuchado anteayer, ¿no? No tengan miedo, levántense, no tengan miedo, les ha dicho en la transfiguración. Y ahora es: tranquilícense. Ya me lo imagino: tranquilícense, hombre, si soy yo, no tengan miedo. Ya, así lindo, ¿no? El Señor Jesús. Ya. Y Pedro, ay Dios mío, Pedro. Pedro es mi consuelo. Perdón que se los diga. Pedro es mi consuelo, porque yo también soy medio primario. Entonces yo también reacciono y a veces no pienso antes de hablar. Y lo admito, de corazón se los digo. Entonces Pedro es aventado, digan. Pedro es del estilo de: aquí voy, aquí te voy, Señor. Si eres tú, Señor. Ahí está el problema. En el condicional: si eres tú. Si soy yo, Pedro. ¿Ya? ¿Y cuántas veces no le ponemos al Señor condiciones para que actúe? Para que nuestra fe exista, tiene que estar probada, tiene que ocurrir esto, el Señor me tiene que probar de esta manera. Qué mal. Por eso se empieza a hundir, porque Pedro empieza a ver la tormenta, no ve al que está por encima de la tormenta. Siempre vamos a tener tormentas en nuestra vida, habrán momentos relativamente calmos, pero siempre vendrán los momentos difíciles. Ahí está el error, cuando le quitamos la mirada al Señor. Le quitamos la mirada al Señor. Cuando subieron a la barca, pues sí, en la barca, cuando está el Señor, los vientos se calman. Mientras no lo echemos fuera de la barca de la iglesia, cosa que nunca va a ocurrir porque Él no se nos va a bajar de la barca, las tormentas pueden arreciar todo lo que quieran, pero no va a pasar nada. Les invito a hacer oración. Confieso que me decepciona el rumbo de la iglesia, y tras la decepción, ¿qué? ¿Arrancar la cizaña? ¿Cambiar de levadura y masa? ¿Sembrar semilla más llamativa? ¿Tirar la toalla? ¿Bajarse de la barca? ¿Quedarse en la orilla? ¿Hacer caso a los cantos de sirena? ¿Desgranar agravios y penas? ¿Sentirse mártir de la causa? ¿Buscar responsables de las fechorías? ¿Aceptar que es ley de la vida? ¿Renunciar a la utopía? ¿Cantar baladas de recogida?
Pues no, tras la decepción, la indignación. Más esperanza y utopía, más riesgo y osadía, más entrega y carne viva, más comprensión y buena noticia, más fe y justicia, más fortaleza, ternura y vida, más sacrificio y alegría, aunque sea preciso ocupar la calle y pasar noches en vela, o pegarse un chapuzón y volver a la alfarería, o arreglar la barca, o ajustar la dirección, o cambiar de piel, y hasta la imagen de Dios que nos guía. Mi Dios amigo y Señor de tanta travesía. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.